Segunda Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre, gracias. Señor, gracias porque este versículo es muy conocido, Señor, pero muchas veces no le hemos dado, Señor, la importancia o el valor de ser una nueva criatura, de lo que vale, lo valioso que es ser una nueva criatura, tener una nueva criatura, que es usted quien la da. No es que depende de nosotros, sino es usted quien la da cuando nosotros nos arrepentimos de a de veras. Ayúdenos, Señor, a comprenderlo y que en nuestro corazón haya el sentimiento, el deseo, el anhelo de obedecerle a usted y no obedecer a los deseos de la carne. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pero hermanos, pueden tomar su asiento. Y quiero ponerle ahí en pantalla, preparé esta imagen y quiero ver, sí, ahí está. La puede ver, ¿verdad? ¿Qué ve ahí? Es un tazón de porcelana que se le cayó a la persona, ¿verdad? Al que es dueño de ese. Y alguien lo reconstruyó. Fíjense que eso lo tomé, hermanos, de una lectura que estaba haciendo de una práctica, una tradición, digamos, allá en Japón, que hay piezas de porcelana que a uno se le caen, pues se hace añicos, ¿verdad? Se hace pedacitos, se quiebra. Nosotros normalmente lo que hacemos es botarlo, ¿verdad? Y comprar otro. Pero ellos allá en Japón tienen esa tradición, esa costumbre de que lo llevan a un artesano y el artesano con pega y oro, ese oro que es caro, el oro, va pegando las piececitas y forma de nuevo el tazón, la taza o en este caso como que es para sopa, ¿verdad? Ese sopero, digamos, ¿verdad? Y como ya tiene oro, pues vale más esa pieza, ¿verdad? Porque ya tiene oro. Y fíjense que en la semana yo estuve preparando esto y se dio que en un movimiento que hizo mi esposa ayer, se quebró esta taza, ¿verdad? Se hizo pedacitos. Y yo la comencé a pegar con cinta scotch, ¿verdad? Y razonando el mensaje, porque dice aquí que somos nuevas criaturas, la vida suya y la vida mía, y voy a hablar de la mía porque es la que yo conozco, hermano. Yo en realidad no conozco su vida, ¿verdad? Pero sí conozco la mía. Hermanos, imagínense, hace un par de domingos, hace 3, 4 domingos, celebraba 62 años de vivir. En esos 62 años, hermanos, cuántas cosas se fueron guardando en mi corazón desde pequeño. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba en la escuela y nos peleábamos con los compañeros, ¿verdad? Lo normal, ¿verdad? Jugando pelota y como me quitó la pelota, la zancadilla, ¿verdad? El otro iba al suelo. O por ejemplo, me acuerdo cuando salíamos de la escuela había una pasarela, ¿verdad? Una pasarela para pasar al otro lado de la calle y nos quedábamos con los amigos viendo a la muchacha, ¿verdad? Viéndole las piernas, imagínense, ¿verdad? Desde abajo ahí nos quedamos, mira, que vaya la fulanita, mira, travesuras, pero suenan como que son inocentes, pero no, hermano, eso va guardándose en la mente. Y así vamos creciendo. No sé si a usted cómo fue su vida desde pequeñito. Y fuimos creciendo y llegamos a los 15 años, los 20, los 25, 30, 40, y en fin, ahí fuimos creciendo y cada vez hacíamos más picardías. Y hacíamos, bueno, yo, imagínense, comencé a trabajar allá por los 21 años. Yo comencé a trabajar después bueno, terminé el bachillerato y todo eso, ¿verdad? Comencé a trabajar, ya entré a la universidad, pero ya trabajaba. Y yo me acuerdo, hermanos, que los primeros clientes que yo tenía, les robé, ¿verdad? Y son cicatrices que van quedando porque así es el ser humano, ¿verdad? Yo muchas veces digo que gracias a Dios que no aprendí el vicio del alcohol, ¿verdad? Una vez me puse bien mal, pero de ahí ya no lo volví a hacer, ¿verdad? Ya creo que les conté que una vez iba a la playa y de repente desperté en mi casa, ¿verdad? Bien borracho. La única vez. Pero gracias a Dios no aprendí eso, pero muchos aprendieron el alcohol, otros la droga, ¿verdad? En lo que sí me vi involucrado, hermano, es andar de falda en falda, ¿verdad? Buscando ahí siempre como mariposeando, como normalmente se dice. Pero son
cicatrices y marcas que uno tiene en la vida, que ahí están, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi esposa, por ejemplo, se enteró de que le fui infiel en algunas ocasiones, como ella lloraba, y de verdad me dolió, hermano, pero no lo podía evitar. Porque por más que lo intentaba, lo intentaba y me calmaba un mes, mes y medio, quizá medio mes, pero al ratito ahí andaba otra vez, porque no podía, no había manera. Y yo me imagino que mi vida se había hecho pedacitos así, un montón de pedacitos, ¿verdad? O sea, la vida que Dios me había dado desde pequeñito, desde tierno, así como todo niño, ¿verdad? Que nosotros conocemos, nosotros mismos desde pequeñitos, Dios nos ha dado, nos dio oportunidades, nos dio los ojos para ver, nos dio oídos para oír, todo nos dio. Unos papás a muchos nos ayudaron, otros no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo podría decir de que la vida que se ha ido construyendo, pues yo la hice porque mi papá se hizo a un lado, ¿verdad? Él tiene otra familia, ya otra familia. Pero lo que le quiero decir es que nuestra vida se va destruyendo y llega un momento en que usted y yo decimos, pucha, qué complicada la vida. Problema por aquí, problema por allá, problema ya cuando tenemos hijos, problemas los hijos también, y nos echamos cargas de los hijos, y cantidad de problemas, con la esposa, con el esposo, en el trabajo, con los vecinos, en fin. Entonces, es como, yo me imagino que cuando una vida así es como que una pieza de estas se hizo añicos, se hizo pedacitos. ¿Y qué sucede con los supuestos amigos, verdad? Nos dejan, hermanos, nos abandonan. Yo tengo un montón de nombres en mi mente de compañeros de estudio o de trabajo, que mientras había un poquito de dinero, ahí estábamos, riéndonos y salíamos. Pero cuando se acabó el dinero, hermanos, solo mi esposa, solo mi mamá, solo ellos. Mis hijos, porque ni modo, pues, ¿verdad? Ahí estaban y les tocó sufrir a ellos las consecuencias de cada una de estas fracturas en mi vida. Pero vino un día que Jesús permitió, Él tenía ese día en que me iban a llevar una Biblia y me dijeron, lea aquí. Y me puse a leer, hermanos. Y ese día, de alguna manera, Dios me permitió ver lo que valía yo para Jesús. Hermano, ya lo he dicho muchas veces, yo no sabía lo grande de la deuda que yo tenía con Dios, por todas esas malas decisiones, por todos esos quiebres que yo había hecho de mi vida, esas fracturas, esas cicatrices, que quedan marcados, están ahí, ¿verdad? Porque si alguien viene, póngale de un conocido mío de hace 30 años, va a decir, no, es que este era trinquetero, ¿verdad? Si algún cliente de aquellos días podría decir, mira, porque usted me debe todavía a mí tantos dólares, ¿verdad? Del trabajo que le pagué y no me lo hizo bien. Pero con Cristo, hermanos, nosotros tenemos un valor, usted tiene un valor. Porque en este ejemplo que está ahí, estas uniones, donde unieron todos estos pedacitos, según la historia que le conté, está hecho con oro y pega. Y se unieron todos estos con ese oro. ¿Cuánto habrán invertido de oro en polvo para unir todas esas piezas, todos esos pedacitos? Y ahora yo vengo y quiero decirle a usted que así es muchas de nuestras vidas. Pero esos pedacitos están unidos con la sangre de Jesús. Con la sangre de Jesús, porque Él no nos desechó, ¿verdad? Ya le mencioné, ¿verdad? Imagínense, ayer se quebró esta taza. Lo normal, ya estaba en el basurero. Y yo me acordé y dije, no, lo voy a armar para llevarlo como un ejemplo de cómo era la vida antes de conocer a Jesús. Hecha pedacitos, complicada, terrible. Pero el Señor, que ve en nosotros lo que podemos llegar a hacer con Él, y nos amó primero, comenzó a remendar nuestros casos y comienza a corregirnos el carácter. Comienza Él a corregirnos el vocabulario. Hermanos, yo antes decía un montón de palabras que ofendían a los demás. El Señor me quitó eso. El pensamiento, hermanos. Ya no codiciar a toda mujer que pasa al frente. Me cambió eso.
ser íntegro con un cliente y darle lo que le prometía a cambio del dinero que voy a cobrar. Ser íntegro, es decir, mire, esto me falta todavía, por eso no le cobro porque me falta. Es decir, ser íntegro, ser completo, ser derecho, pues. Solo Cristo lo puede hacer. Pero ¿cómo nosotros logramos llegar a esa forma de vida? Es con Jesucristo. Y la sensación de culpa por un error que haya pasado en la vida suya o mía, la amargura por una traición, la frustración por un hábito destructivo, un vicio, malgastar el dinero. Mire lo difícil, lo que cuesta ganar tantos dólares y gastarlo, hermanos, pero es así de rápido. Se va por la mala cabeza. Todo eso destruye nuestra vida. Quiebra, deja cicatrices. Y por mucho que lo intentemos, no podemos borrar esas cicatrices, ni sanar nuestras heridas por nuestros propios medios. ¿No? Por más que lo intentamos, hermanos, caemos siempre. Pero al creer en Jesús, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. Él no borra nuestra historia, porque usted y yo tenemos todos esos recuerdos. Yo ya le conté algunas cosas que yo hice, y ahí están. No, la gente lo recuerda. Los conocidos de aquellos tiempos recuerdan lo que yo hacía. Pero el Espíritu Santo no borra mi historia, pero sí lava y une las piezas y comienza a regenerarnos. Y esas cicatrices comienzan a sanar y podemos perdonar y tenemos el valor de pedir perdón y comenzamos a sanar. Y comienza nuestra vida transformada a influir. Por ejemplo, los primeros que se influyen son nuestros hijos, hermanos. Los que viven en casa. Si usted comienza a cambiar y comienza a tratar mejor a las personas, los primeros beneficiados son sus hijos, porque usted va a comenzar a tratarlos diferente a ellos. Va a cuidar la integridad de una niña, de un niño pequeño, que algún adulto le quiera hacer algo. Usted va a comenzar porque vuelve el sentido común a nuestra vida. Y nos volvemos un poco más pacientes y sabios con la ayuda de su Espíritu. Quiero comenzar a compartir algunos versículos que Dios nos comienza a sanar, nos va sanando cuando usted y yo nos rendimos a Él arrepentidos. Voy a ponerle ahí primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. De ahí nos sacó el Señor. Nuestra manera de vivir era vana, hermano, era superficial. Nos dejamos llevar por las apariencias, queríamos por la vanidad, porque la gente diga que nosotros estamos bien, o que esa vana manera de vivir. Dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De allí nos sacó el Señor. Y el comportamiento suyo y el mío, hermano, lo aprendimos de nuestros papás, de los amigos, de los mayores, de la gente mayor. De ahí lo aprendimos. Y no fue nada bueno hasta que vino Cristo. Y Él con su sangre nos limpió. Y tanto valemos, tanto valor nos ha dado el Señor, que este versículo que le voy a poner, usted ya lo he conocido y hasta de memoria seguro que se lo puede. Juan 3:16. Porque de esa manera nos amó el Señor, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, le amó a usted y me amó a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino y Él quiso rescatarle a usted y a mí, y sacarnos de aquella condición. Ahora, así como Él ha hecho con nosotros, bueno, yo espero que usted, hermano, esté en esa ruta de generación, que de verdad usted ya haya nacido de nuevo, pero es una responsabilidad, es un mandato que hemos recibido usted y yo, que está en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos y enseñarles que guarden mis mandamientos y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, es una tarea que debemos hacer usted y yo, que así como Él nos ha ido uniendo las piezas de nuevo para que tengamos una vida en abundancia, otras personas también lo hagan. También suceda con ellos.
No es algo, Dios no nos ha dado la salvación para que son las que demos nosotros mismos. No, comencemos con nuestros hijos, hermanos. Comencemos con nuestros hijos. Y ya le he dicho más de una vez que si usted quiere trabajar con sus hijos y no sabe cómo, apoyémonos primero en oración y bueno, ayudémonos entre nosotros. Para eso somos congregación, para ayudarnos y hablar con su hijo, con su hija, con las personas que viven en su casa, con algún vecino, porque ese es el orden que Dios ha establecido, que Jesús le dijo a la iglesia primitiva: primero vayan y prediquen en Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego el resto de la tierra. Así, nuestra primera responsabilidad es nuestro hogar. Y ese remiendo, esa corrección o volver a formar la pieza que se había quebrado, Jesús lo hace para que nosotros sirvamos de testimonio de que Jesús sí puede transformar vidas. Que el Señor, Él quiere ayudarnos, Él quiere tendernos la mano, pero si creemos en Él, si le obedecemos a Él. Voy a ponerle ahí también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así es como Él ha ido reconstruyendo la vida nuestra, hermanos. Así es como yo me puse en el trabajo como para ilustrar un poco, ¿verdad? Que esta taza se quebró, irla corrigiendo. Así Él nos lavó de nuestros pecados y nos ha ido transformando. Y voy a regresar a primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 20. Y le estoy mostrando todos estos versículos porque, hermanos, yo quiero que usted no se quede con el ejemplo de la taza, ¿verdad? O del tazón. Mira qué bonita la idea que dio el pastor, ¿verdad? No, que usted vea que está en la Biblia, que Dios lo dice. Dice 1 Corintios 6, 20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados, hermanos. Nosotros teníamos un dueño. Sucede que allá en el Edén, ¿verdad? Cuando Eva andaba por allí y vio aquel fruto y le llegó el acusador, se llama, ¿verdad? Satanás, el acusador que se había había poseído a esa serpiente. Eva fue engañada. Y Adán, que quería también del fruto, porque cuando Eva le ofreció, no se negó, comió, ¿verdad? O sea, Adán no fue engañado. Adán sabía que iba a morir y aún así lo tomó. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que el día en que Adán y Eva tomaron de aquel fruto, se convirtieron en esclavos del acusador. Ahí se convirtieron en esclavos. Por ejemplo, cuando alguien comienza a fumar, tal vez allá a los 14 años, a los 16 años, a los 20, no sé, cada quien tendrá su historia. Ahí, cuando comenzó con el primer cigarro, hermanos, ahí se convirtió en esclavo del acusador, de ese vicio. Se convirtió en esclavo porque una vez que lo comienza y lo vuelve un hábito, hermanos, si $1 es lo que tiene, va y compra. Y no le importa no comer, él quiere el vicio. Se convierte en esclavo. Igual el licor, hermano, igual la droga, igual el libertinaje, el sexo libre, y todo eso, hermano, no, se vuelven nuestro dueño. Se vuelven nuestro dueño, porque estamos sujetos a andar buscando ese alcohol, esa droga. Se vuelve nuestro dueño. Algún dinero que ganamos para ir a comprar y sentir un ratito como cierto placer y dañar el cuerpo, por cierto. Dice acá en 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio. Entonces Jesús en aquella cruz, Él pagó a las tinieblas, bueno, en realidad, como la ofensa era a Dios, se la pagó a Dios Padre para que saliéramos de las tinieblas. Y nos dio libertad, le dio libertad a usted. Ahora, nuestra tarea, hermano, la suya y la mía, es que nosotros le ayudemos, aunque sea a una persona en la vida. A una puede ser. No solo a una persona, puede ser su hijo, su hija, puede ser
su esposo, su esposa, el vecino, puede ser un familiar, pero una persona que usted le diga, mira, Cristo me cambió, ese es el camino. Y si esa persona comienza a andar ese camino y sigue a Jesucristo y cambia de manera de vivir, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesucristo nos mandó, a ser discípulos. Porque un discípulo, hermano, es el que aprende a través de mí, a través de usted. Ese es un discípulo. El que aprende y el que cambia de manera de vivir. Todos los domingos hemos estado hablando del tema del discipulado. Porque, hermanos, Dios, que no es egoísta, Él no es egoísta, Él quiere, en las cartas de Pedro dice, que un anhelo, un deseo de Dios, imagínense, un deseo de Dios es que todos los hombres estén salvos, todos los hombres y las mujeres estén salvos. Pero Él nos deja ese encargo a nosotros. Voy a poner una vez más, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9. Dice, este es cuando Pablo relata de que él tenía una enfermedad y le pedía a Dios que la sanara. Y dice Pablo en el versículo 9 del capítulo 12 de segunda carta a los Corintios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, usted tiene sus debilidades, yo tengo las mías. Bueno, siempre las vamos a tener. Pero si queremos cambiar nuestra manera de vivir, mire, hermano, fíjese que, bueno, a todos, absolutamente a todos nos ha dado inteligencia. Pero no todos la hemos cultivado, porque nosotros cultivamos la inteligencia con el conocimiento. Cuando leemos un libro, cuando aprendemos algo, alguien nos enseña y lo ponemos en práctica, eso va acumulando conocimiento. Pero inteligencia todos la tenemos, hermanos. Usted tiene tanta inteligencia como el que está allá en la NASA y ha ido a la luna. Igual la inteligencia. Lo que él tiene, o esa persona, hombre o mujer que ha ido a la luna a través de la NASA, lo que tiene es más conocimiento. Porque estudió, porque fue a bachillerato, porque fue a la universidad, porque aprendió muchas cosas. Pero usted también lo podía hacer, hermanos. Y mire qué maravilloso es Dios, que Él dice que Dios lo que quiere es que usted y yo le conozcamos a Él. Porque cuando le conocemos a Él, entonces nuestra inteligencia comienza a adquirir sabiduría. Porque usted puede ver ahí, miren, varios médicos. Yo conozco aquí en Arcatá un par de personas que pueden tener dinero y pueden tener conocimiento, pero no tienen sabiduría. Sabiduría bíblica no tienen, tienen sabiduría humana. Y lo más importante es la sabiduría que está en la Biblia. Que está en la Biblia. Porque esa nos da tranquilidad en nuestra alma y además nos lleva a servirle al Señor. Y como, bueno, estamos insistiendo en estos domingos que nos preparemos. Hablamos del domingo anterior que debemos prepararnos, aprender, que cuando vayamos a hablarle a alguna persona sepamos qué decirle, a dónde en la Biblia puede encontrar la verdad de lo que le vamos a decir. Miren, el Señor dice que debemos nacer de nuevo. ¿Dónde está eso? Juan 3, el capítulo 3, ahí en el versículo 3 y versículo 5, ahí dice que debemos nacer de nuevo, pero usted tiene que conocer. Para eso es la inteligencia que el Señor nos ha dado y usted la puede aprovechar. Y mira, hermanos, entre nosotros más nos preparamos, el Señor más nos usa, más oportunidades de llevar el mensaje tenemos. Entre más nos preparamos, el Señor más nos usa, más servidor de Él nos convertimos. Si usted quiere esa bendición que Él da, pues aprendamos, pongámonos, que en su corazón nazca el deseo de servirle a Él, pero prepárese, no solamente como muchos se levantan, ¿verdad? Que ya porque se aprendieron 3 versículos, ya quieren hacer lo de una iglesia grande, por ejemplo. No, hermanos, hay que prepararse, hay que documentarse, hay que capacitarse, y el Señor le va a bendecir si usted lo hace. Eso va a suceder porque Dios es veraz. Y para terminar, hermanos, quiero ponerle acá en Romanos, capítulo 5, versículo 3. Hablando de esos momentos en que, bueno, usted puede tener a su amigo, su vecino, un familiar, que usted ve que va de mal en peor, que no levanta cabeza, que por más que se le aconseje, que se le regañe o que
Yo conozco a alguien que hasta no le dan dinero para que no vaya a comprar licor, pero ese tipo de personas, hermanos, ayudarles como nosotros recibimos la ayuda. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en los problemas, y nos gloriamos en el hecho de que Dios nos dio la oportunidad de volver a tener esa vida, esa vida como este tazón, que ya estaba destruido, estaba hecho añicos, pero alguien se tomó el tiempo de empezar a unir pieza por pieza y a rellenar los agujeros de aquellas partes que ya no se recuperaron. Comenzaron tuvo la paciencia de reconstruir. Así Jesús nos reconstruye a nosotros. Nos reconstruye, le reconstruye a usted y me reconstruye a mí. Hermanos, si usted de verdad cree en Dios, si de verdad usted quiere cambiar su manera de vivir, usted siempre está a tiempo. Cada vez que nos levantamos, cada vez que hay una nueva semana, son oportunidades que Dios nos da para que ahora lo hagamos bien. Para que si la semana anterior o hace un mes o hace un año no lo hicimos bien, hoy sí lo hagamos bien porque vamos conociendo su palabra, vamos conociendo su consejo, vamos conociendo el camino que Él nos da. Y propongámonos. La vez anterior hablamos de que usted anote en un papelito o le pida a alguien que anote en un papelito nombres. Yo le mencionaba 3, pero pueden ser 1, puede ser, o pueden ser 10 si usted quiere. Anote el nombre y ore por ellos. Comience orando por ellos. Puede ser su hijo, su hija, o todos sus hijos. Puede ser su esposo, su esposa. Póngale ahí el nombre y oremos por ellos. Yo le decía a mi hermano Antonio que él me mostró su listita de oración, que es en la madrugada, hermanos, el mejor momento para levantarse y tener esa listita y decirle: Señor, te pido por fulanito, por mengano, por sutano, cámbiale la vida, ayúdeles a que encuentren a Jesucristo en su caminar, puede que tome un año, puede que tome 3 días, no sé, puede que tome 10 años, pero si estamos orando por ellos todos los días, el Señor va a obrar, y esa es parte del discipulado, hermanos. Discipular no es solamente agarrar un micrófono o agarrar un libro, una Biblia y ir allá. No, orar también. Orar allí en lo secreto, ahí donde usted se encuentra con el Señor, allí orarle a Él y decirle: mira, Señor, por mi hija fulanita, por mi hijo, Señor, ayúdele, Señor, por mis nietos, Señor, y le da el nombre de sus nietos. Órele al Señor, para que suceda con ellos lo que sucedió con nosotros, que el Señor comenzó a reconstruir nuestras vidas, que comience a reconstruir las vidas de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Y como le decía al inicio, con uno que usted influya y usted vea que esa persona, ese hijo, esa hija, esa persona cambió, usted ya tiene recompensa en el cielo. Con uno. Ahora imagínense con muchos. Pero con uno que usted logre influir, porque quien lo va a salvar no es usted, es Jesucristo, pero usted influye para que esa persona llegue a los pies de Cristo y siga a Jesucristo. Entonces, y es el propósito de que Dios nos sane, que nuestras cicatrices, esas marcas que nos quedan en la vida, que la gente dice: no, este antes era cunetero, antes este era trinquetero, antes este era mujeriego, antes era. Entonces, cuando ya no somos, entonces podemos llevar a más personas al Evangelio, a los pies de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón,
Lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.